La guerra por el invierno parece estar comenzando en el frente de Ucrania. Toneladas de grano podrían quedar varadas si no se les encuentra una vía de salida. Con la rescisión de la iniciativa de granos del Mar Negro, la posible salida de grano ucraniano por mar parece imposible. Rusia acusa a la ONU de no cumplir con los compromisos adquiridos en el pacto que daba vía libre a miles de toneladas de semillas de los puertos ucranianos. A pesar de tener vías alternas, estas no parecen que puedan sostenerse como líneas de suministro por mucho tiempo, y el otoño se cierne en el frente. Ante esto, un debate se abre en el frente político. Rusia señala que la Unión Europea ha acaparado ayuda humanitaria que estaría destinada a países africanos. Ante esto, Putin ofreció el envío gratuito de 50.000 toneladas a 6 de estas naciones. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov declaró que la iniciativa de granos del Mar Negro quedaba de facto rescindido y que los convenios alrededor de este quedaban sin efecto. Esto representa un problema para Occidente. Si bien el tratado se había logrado para aliviar el hambre de las naciones en desarrollo que dependen del grano de Ucrania, las declaraciones del Kremlin tienen otros datos. El acuerdo se había alcanzado a mediados del 2022. En ese momento parecía representar un rayo de esperanza, como declaró entonces Antonio Guterres, secretario de la ONU. Con la mediación de Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, las partes en conflicto habían acordado una serie de medidas que facilitarían la exportación marítima de grano bloqueado por el conflicto y la creación de un corredor seguro. Sin embargo, ante el evidente incumplimiento de lo acordado por la contraparte, según Peskov, Moscú retomará inmediatamente la aplicación de los acuerdos del Mar Negro en cuanto se cumplan las condiciones de Rusia. Una de ellas, de acuerdo al canciller ruso Sergei Lavrov, es que de los 32,6 millones de grano exportado, apenas el 2,6% han sido entregados a países pobres. El resto se ha enviado a países bien alimentados. Además, Vladimir Putin había anunciado ante la inminente expiración del acuerdo, el 17 de julio, que para extenderlo, los países de Occidente debían cumplir con sus promesas. De acuerdo con Lavrov, hay 5 tareas que nunca se cumplieron y que, en cuanto sean realizadas, Moscú reanudaría el acuerdo. Las exigencias de Rusia son la reanudación de los suministros a Rusia de maquinaria agrícola y repuestos, levantar restricciones sobre seguros de transporte marítimo y acceso a los puertos para los cargueros rusos, descongelar cuentas y actividades financieras de empresas rusas de fertilizantes, reanudar el abastecimiento de amoníaco y finalmente la reconexión del Banco de Agricultura ruso al sistema financiero SWIFT. Ante esta situación y como parte del acuerdo en realidad de mediador, Erdogan expresó la esperanza de que Moscú continúe con el acuerdo y aseguró que mantendrá conversaciones al respecto con su homólogo ruso Vladimir Putin. Agregó que el acuerdo pasaría a la historia como un éxito diplomático. Ankara siempre se mostró receptivo en el acuerdo y realizó activos esfuerzos diplomáticos en este sentido, concluyó. Moscú retiró las garantías de seguridad de navegación en la zona noroccidental del Mar Negro y la restricción del corredor humanitario. Advirtió que considerará a todos los barcos con bandera enemiga que naveguen por esa región con rumbo a puertos ucranianos como posibles traficantes de armas. Esta situación pone entre las cuerdas a Washington y sus aliados europeos. Superar el bloqueo ruso sería imposible. De hecho, ya se registró un incidente. Un buque patrulla ruso abrió fuego de advertencia al carguero paluano Sukru-Okan, luego de que éste se negara a ser inspeccionado y tras no responder a las advertencias que se le emitieron. Esta situación supone múltiples problemas para Washington y sus aliados. La logística necesaria para el suministro de Europa tendría un plan B, aunque los costos se dispararán. Washington propone el incremento de la exportación de granos de Kiev por el Danubio para octubre próximo. Los casi hasta 4 millones de toneladas llegarán a puertos rumanos antes de embarcarse al mercado global.
En días recientes, Ucrania y Rumania acordaron colaborar para que Kiev pueda exportar sus granos a través de territorio rumano. Los premier de Ucrania, Denis Shmyhal, y de Rumania, Marcel Ciolacu, firmaron el acuerdo en Bucarest, luego de las negociaciones diplomáticas. Ambos funcionarios analizaron la manera de elevar las exportaciones de granos por transporte fluvial, ferroviario, carretero y marítimo, incluso en los cruces de fronteras. El plan había sido trazado el año pasado como parte de una red terrestre fluvial que la Unión Europea diseñó. La idea es aprovechar las redes terrestres y fluviales para dar salida al grano. Con el apoyo de los sistemas carreteros y ferroviarios se podría hacer llegar el alimento. Croacia incluso ha ofrecido sus propios puertos. No obstante, Washington y Kiev saben que se trata de una solución temporal. En entrevista, la administración asistente de la USAID en Ucrania, Erin Elizabeth McKee, confesó que no serán un reemplazo para los puertos del Mar Negro, en primer lugar Odessa, por lo que no es una solución, es realmente una alternativa provisional. McKee señaló que parte del acuerdo que se logró entre la USAID, la Unión Europea y agricultores ucranianos tiene pensada múltiples fases. La primera implicaría la ampliación de la capacidad en el almacenamiento provisional y una variedad de otros tipos de mecanismos de respuesta, pero no es una solución a largo plazo y que ella solo asegura la siguiente cosecha. Una polémica se desata de este conflicto. Según McKee, 2/3 de las exportaciones de trigo de Ucrania a través de la iniciativa de granos del Mar Negro han ido a países en desarrollo y casi el 20% a los países menos adelantados. De acuerdo a la ONU, la exportación de alimentos ucranianos se dio de la siguiente manera. El 47% fue a países de altos ingresos, Europa principalmente. 26% se destinó a países de ingresos medios altos. Y por último, el 27% acabó en países pobres y muy pobres como Egipto, Kenia y Sudán. Cifras que confirmó McKee en una rueda de prensa digital junto a Isabel Coleman, administradora adjunta de políticas de la USAID. Ante este alentador panorama que presenta la USAID, la versión de la Cancillería rusa contrasta. Lavrov, en una rueda de prensa, dibujó un mapa distinto. Incluso parecía que las acciones del propio secretario general Guterres irían a contrapelo de los compromisos alcanzados. El canciller ruso acusó a la Unión Europea de tomar acciones de sabotaje directo a la seguridad alimentaria. Primero, el 29 de junio de 2023, Estados Unidos y Reino Unido publicaron un documento de respaldo donde intentaban demostrar que fertilizantes y alimentos rusos no estaban sujetos a las sanciones, a lo que Lavrov respondió: la falsedad de esta afirmación es clara para todos los que se interesaron por la situación en esta área al menos una vez. Denunció que Ucrania está exportando cereales con fines comerciales, pero no a las naciones más pobres. Hasta el 29 de junio de este año se han exportado 32,5 millones de toneladas de cereales. Los principales destinatarios de la carga, según Lavrov, la mayor parte, 26,2 millones de toneladas, o sea el 81%, se destinó a países de renta alta y media alta. Son Unión Europea, casi el 40%. La República Popular China, 24%, y Turquía, un 10%. Sin embargo, continuó Lavrov, apenas un poco más de 2,5% del grano se exportó a las naciones más pobres que están en la lista del Programa Mundial de Alimentos, unas 862.000 toneladas de grano. En este sentido, el presidente Putin confirmó a través de su canciller que Rusia enviará 50.000 toneladas de grano sin costo alguno a 6 países africanos y evitar crisis alimentaria. En los próximos 3 o 4 meses, declaró Vladimir Putin, Rusia hará todo lo posible para evitar una crisis alimentaria mundial. Nuestro país seguirá apoyando a los estados y regiones necesitados, en particular con la entrega de ayuda humanitaria. Pretendemos participar activamente en la creación de un sistema más justo de distribución de recursos. Sin referirse directamente al presidente ruso, Guterres criticó el anuncio y dijo que no puede compensar el impacto global de las suspensiones de las exportaciones de granos de Ucrania. Agregó que sacar millones de toneladas de granos ucranianos del mercado mundial conducirá a precios más altos, los cuales serán pagados por todos, en todas partes, en particular por los países en vía de desarrollo.
Esta declaración contrasta con las acciones. Guterres se había comprometido a cumplir las 5 exigencias por las que Rusia se separó de la iniciativa de granos. Además, habría utilizado dicho acuerdo para facilitar la captación de alimentos como lo hiciera con insumos básicos durante la pandemia, con el falso discurso de ayudar a aquellos estados africanos que estaban amenazados de hambruna. La situación para Washington no es sencilla. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que su país tiene la intención de continuar exportando granos. Se nos han acercado empresas que poseen barcos y están dispuestos a continuar enviando granos si Ucrania acepta dejarlos entrar y Turquía acepta dejarlos pasar, precisó. El plan B de Kiev y Washington parece efectivo como medida de contingencia, pero a largo plazo es imposible. Moscú, por su parte, teme que el tráfico de armas prolifere en los puertos ucranianos. La guerra, además, no parece que se acerque a un final pronto. Sin embargo, el otoño está a la vuelta de la esquina y en puertos ucranianos, 20.000 toneladas de grano podrían quedar varadas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.